Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola, bienvenidos al episodio 142 del podcast Cuando tu hijo es diferente. Hoy vamos a hablar de campamentos de verano y neurodivergencia, porque también se va acercando la fecha en la que tenemos que decidir si es algo que queremos incluir para nuestros hijos este verano o si podemos incluir. El año pasado mi hijo Adrián asistió a un campamento residencial aquí en Estados Unidos por primera vez y fue tal el éxito de la experiencia que este próximo verano repite y además durante un mes completo, porque el verano pasado fue la mitad, fueron 2 semanas. Así que en el episodio de hoy quiero ahondar más en este tema porque, como siempre, me han llegado muchas preguntas al respecto. Y en este episodio quiero aclarar que comparto aprendizajes basados en nuestra experiencia familiar con 2 tipos de campamentos: los campamentos de día y los campamentos residenciales. Como os acabo de comentar, Adrián solo ha asistido a un campamento residencial que duró 2 semanas el año pasado, aquí en Pensilvania, en Estados Unidos. Pero, sin embargo, la verdad es que lleva muchos años, desde que tenía 4 o 5 años, asistiendo a campamentos de día, básicamente experiencias lúdicas, estructuradas, pero no académicas, durante un número de horas durante el verano, cuando no había guardería o escuela. Y en muchos casos, cuando era muy pequeñito, era 1 hora o 2 horas, o sea que realmente tampoco se podía llamar un campamento, pero con el paso de los años fueron aumentando hasta llegar a las incluso 5, 6, 7 horas diarias. Entonces, lo que os quiero comentar es que lo más importante es que haya un deseo de inclusión por parte del personal y de la dirección del campamento, pero también tiene que haber un mínimo de conocimiento sobre las neurodivergencias. En concreto para mi hijo, sobre el autismo, porque es su diagnóstico principal. Ambos aspectos son igual de importantes porque sin deseo de inclusión tu hijo o hija no va a ser bienvenido, pero con buenas intenciones y falta de información actualizada, pues básicamente también se pueden cometer muchos errores y puede que la experiencia no sea del todo agradable ni para tu hijo ni para ti. Hay distintos tipos de campamentos, no solamente de día y residenciales, y obviamente esto varía muchísimo dependiendo de la oferta disponible en el lugar donde tú vivas. Hay campamentos inclusivos o de integración, que digamos que serían los campamentos ordinarios que hacen, pues lo que indica su nombre, incluir a niños o a jóvenes con necesidades especiales o con neurodivergencias, en grupos de niños que no tienen estos perfiles neurodivergentes o que son neurotípicos. También hay campamentos que están planteados exclusivamente para niños con necesidades especiales, como los dirigidos a niños con enfermedades crónicas específicas o discapacidades físicas. Hay campamentos con y sin ánimo de lucro, campamentos religiosos, campamentos públicos, privados, diurnos, residenciales o que solo funcionan los fines de semana. A nivel de oferta, yo sé que en muchísimos países está muy limitada, con lo cual tal vez esta amplia gama de oferta que os acabo de comentar pues no se aplica, ¿no? Pero es súper importante tener en cuenta ¿por qué? ¿Por qué llevaríamos a nuestro hijo a un campamento de verano? Y hay varias ventajas. La posibilidad de que aumente la confianza en sí mismo, nuestros hijos, nuestras hijas. ¿Por qué? Porque permiten ejercer la autonomía y la independencia lejos de la familia, lejos de las figuras paternas. En la mayoría de campamentos hay un enfoque en pasar tiempo al aire libre y en el ejercicio físico, y esto, pues obviamente, siempre es beneficioso, obviamente mientras que esté adaptado adecuadamente a las necesidades y a los perfiles de cada niño. También otra ventaja es que dan la oportunidad de relacionarse con otros niños, de hacer amigos, de construir relaciones con niños y también con los adultos, con los monitores, que no son familiares,
pero que además tampoco es el colegio, porque son entornos que sí están estructurados, pero están estructurados en torno al juego y no en torno al aprendizaje, ¿vale? Ya sea de manera implícita o explícita, precisamente por su propia naturaleza, ofrecen esta práctica y esta retroalimentación en habilidades sociales. Pero, claro, esto también exige un acompañamiento por parte del personal para fomentar aprendizajes, ¿de acuerdo? Y tampoco lo voy a negar, otra de las ventajas, que en muchos casos puede ser la principal para muchos padres y madres de los campamentos, es la posibilidad de que los padres disfruten de un descanso o una desconexión también por su parte, ¿de acuerdo? Aunque esto no quita que no sea difícil muchas veces. Ahora, la realidad es que todo esto, todas estas ventajas que acabo de comentar, dependen de muchísimos factores de diseño del propio campamento y también de implementación por parte del personal del campamento. Hay temas de acceso, hay temas estructurales y hay temas de personal e implementación. Los temas de acceso, pues el coste, la localización, si hay que viajar para llegar allí, los cupos, si hay plazas. Temas estructurales, pues cuántos niños hay por monitor, dónde duermen, dónde realizan las actividades, cuál es el balance de actividades físicas, por ejemplo, o de arte o de manualidades, cuáles son las políticas de integración según cuáles actividades, los horarios, los ritmos, la política, por ejemplo, sobre el uso de dispositivos electrónicos, etcétera, etcétera. Y luego, temas de personal e implementación, pues la formación del personal, porque de nuevo está muy bien tener políticas o decir somos un campamento inclusivo, pero si luego el personal no está realmente formado, pues eso se va a quedar en agua de borrajas. La aplicación de sistemas de crisis, de gestión de crisis emocionales o de desregulación sensorial, esto es también fundamental. Y aquí es donde realmente se ve si los campamentos son de verdad inclusivos o no. Así que aquí te estoy hablando de mínimos, pero también de lo que en inglés llaman best practice, las mejores prácticas. Y esto significa, desde mi experiencia y desde lo que yo he investigado, menos niños en cada dormitorio. Súper importante, en el espacio en el que van a descansar y en el que van a convivir de una manera más estrecha con otros niños. Menos niños por dormitorio. Un monitor por cada 3 a 5 niños. Si están en un grupo inclusivo, necesitan más atención. Un coordinador de inclusión formado en neurodiversidad, también súper importante. Y en todos los casos, que se establezca un plan de gestión socioemocional específico para cada niño. Y en eso tenemos que colaborar las familias a través de reunirnos o de hablar con el personal del campamento antes de mandar a nuestro hijo al campamento. O sea que lo que os voy a comentar son cosas que nosotros hemos experimentado, sobre todo en el caso del campamento residencial del año pasado, antes de, durante y después del campamento, porque hay que enfocarse un poco también en estas 3 etapas, ¿vale? Entonces, antes del campamento tiene que haber claridad y tenemos que tenerla nosotros, y si no lo podemos investigar online o tenemos que preguntarlo directamente. Tiene que haber una claridad sobre cuáles son los horarios, sobre cuáles son las reglas y cuáles son las políticas. Por ejemplo, en el campamento de mi hijo no se permiten móviles ni dispositivos electrónicos, y eso a nosotros nos pareció muy, muy, muy importante. Y obviamente vimos cuáles eran los horarios, en qué momentos iba a estar en su grupo más pequeño con otros niños neurodivergentes y también en qué momentos iba a poder optar a estar en actividades con el grupo completo de su edad, incluyendo al resto de los niños neurotípicos. Tiene que haber una sesión mínimamente de información en la que los padres y la directora, el director o el monitor o el coordinador de inclusión hablemos sobre el perfil de este niño, ¿vale? Sobre todo el perfil sensorial. ¿Cuáles son los detonantes que pueden hacer que se desregule, lo que le ayuda a regularse, qué tipo de cosas le ponen nervioso, etcétera? Esto es fundamental y esto lo tenemos que dar nosotros como padres a estas personas que se van a ocupar de apoyar a nuestro hijo durante el número de días que vaya a estar en el campamento.
Y luego también tiene que haber reuniones informativas o tiene, digamos, que haber un dossier, ¿no? Una información, aunque sea escrita, para temas logísticos, pues las cosas que hay que llevar, el equipaje, cosas de viaje, cuándo tienes que estar dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, desde mi punto de vista, el campamento del año pasado hizo una reunión, que esto además fue genérico, ¿eh? No solamente fue para los hijos o los niños que iban con diagnósticos y con necesidades específicas de apoyo, sino para todos los participantes en el campamento, una reunión informativa sobre temas emocionales. Una sesión que nos dieron por Zoom en el que hablaron de que es normal que los niños, sobre todo la primera vez, pero incluso en siguientes veces, echen de menos a los padres, echen de menos la casa, las rutinas de la casa y cómo gestionar esto a priori, ¿vale? Y cómo ir hablando sobre estos temas. Y luego, por ejemplo, importante también conseguir alguna foto, algún vídeo del lugar, sobre todo si es la primera vez. Y si es la segunda o la tercera vez, pues repasar, volver a esas fotos, a esos vídeos de años anteriores. De nuevo, para que ayudemos a nuestros hijos a visualizar el espacio, cómo se ve y a recordar si ya han estado allí. Y si podemos incluir también alguna foto de los monitores con los que van a estar o, por ejemplo, de la directora. De nuevo, esto también hace que ayude muchísimo de cara a esa preparación emocional previa. Después, durante el campamento, súper, súper importante que haya un sistema eficaz y proactivo de comunicación, de doble vía. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, el coordinador de inclusión nos llamaba una vez cada semana para darnos, digamos, un resumen, ¿vale? Una visión muy global de cómo lo estaba pasando Adrián y de si había habido algún problema, algún desafío. Esto no tiene por qué ser así, pero lo importante es que haya una claridad para saber de qué manera se van a comunicar desde el campamento contigo y si lo van a hacer con cierta regularidad durante el tiempo que tu hijo o tu hija esté ahí. Expectativas claras sobre cuándo, cómo, con cuánta regularidad va a haber comunicación y también una guía, una orientación clara de si los padres pueden o deben iniciar comunicación. Por ejemplo, mandar postales o mandar cartas o incluso pequeños paquetes con juguetitos o comida. O sea, esto varía muchísimo de campamento en campamento. Si los padres pueden llamar por teléfono o no, cuándo, etcétera. ¿Vale? Y luego también todo el tema de cómo se va a gestionar las fotos y las imágenes de nuestros hijos. Nuestro campamento utiliza una app en la que se sube, que tiene tecnología de reconocimiento facial, y entonces cualquier foto que sale mi hijo, pues me sale a mí, digamos, ¿vale? Entonces yo también en la distancia puedo seguir sus actividades. De nuevo, esto va a variar de campamento en campamento, pero tener un poco esa claridad de durante el campamento cómo voy a estar yo al tanto de las actividades que está haciendo y de lo que está realizando, ¿vale? Y luego, después del campamento, pues precisamente también acceso a fotos hechas por el personal del campamento para crear un pequeño álbum. Eso es lo que nosotros hicimos y yo recomiendo, una especie de pequeño álbum de recuerdos, sobre todo si la experiencia ha sido positiva, para que el niño, el joven, pues pueda mirarlo y pueda recordar a sus amigos, si hay fotos con los amigos que haya hecho, con los compañeros del dormitorio, lo que sea, ¿vale? Y, por supuesto, intercambio de datos de contacto pues, con estos niños, con estos otros niños, para poder seguir fomentando esa amistad, esa relación, haya o no distancia física, viváis o no viváis cerca. Así que yo lo que te recomiendo, y aquí te voy a dar realmente 5 claves para ya ir acabando, es que tengas mucha claridad sobre los elementos que son fundamentales para ti, para vosotros, y que te interesan, por un lado, a nivel de diversión y de interés para tu hijo, para que tu hijo se lo pase bien, y al otro lado, a nivel de atención y de cuidado que tú quieres para tu hijo. Estas son dos cosas muy, muy, muy importantes. Y por supuesto habrá que tener en cuenta otras consideraciones como el coste, la lejanía, eso está claro. Lo segundo es que tengas en cuenta también si tu hijo ha estado alguna vez fuera de casa durante un fin de semana o algo más de tiempo y qué experiencias le han podido ayudar, que ya haya tenido, de cara a afrontar este desafío, porque no lo niego, es un desafío de estar lejos de mamá y de papá durante unos días, si es un campamento residencial.
Y esto además te va a ayudar precisamente a decidir no solo el tipo de campamento, sino también si tu hijo está preparado para ir a un campamento residencial o si es mejor que vaya a un campamento solo de día. Y bueno, también decir que a veces hay que lanzarse a la piscina, a veces hay que probar para saber si va a funcionar o no va a funcionar, si va a ser una buena experiencia o no. El tercer punto es incluir a tu hijo en el proceso de búsqueda de campamento dentro de sus capacidades. Le puedes preguntar o podéis explorar temas como ¿hay alguna actividad que te gustaría probar o que te gustaría seguir haciendo? ¿Te sentirías más a gusto yendo a un campamento con muchos niños o un campamento más pequeño? ¿Tienes compañeros de clase o amigos que hayan ido a un campamento de verano? ¿Les gustó? ¿Te gustaría ir con ellos? ¿De acuerdo? Y si la idea de ir a un campamento os impone o os asusta un poco, y esto tanto a ti como a tu hijo o hija, pues tal vez lo mejor es empezar probando un campamento de día, un campamento diurno o un campamento que esté reducido a los fines de semana. La cuarta clave es que, independientemente del tipo de campamento que estés considerando, es fundamental que investigues. Hay que investigar, hay que investigar. Si puedes hablar con alguna familia que ya haya enviado a sus hijos a ese campamento, mejor, porque de hecho el boca a boca es una de las mejores fuentes de información sobre campamentos. Puedes, por supuesto, llamar a organizaciones locales, asociaciones de padres, y sobre todo el entorno de otras familias del cole o de las terapias, etc. Y por supuesto, pues en internet hay lugares donde puedes encontrar información. En Estados Unidos hay una cosa que se llama la Asociación Estadounidense de Campamentos, ACA por sus siglas en inglés, y dispone de un listado completo en línea, en internet, sobre campamentos para niños que tienen perfiles neurodivergentes, ¿vale? Súper importante investigar al máximo. Y como por último lugar, pues te quiero dejar algunas preguntas que seguramente tú ya habrás pensado en ellas, ¿no? Pues preguntas muy factuales: ¿cuánto dura el campamento? ¿Cuánto cuesta? ¿Hay becas? ¿Es mixto o es solamente de niños o solamente de niñas? ¿Cuál es la franja de edad de los niños que asisten? ¿Dónde se encuentra? ¿A qué distancia está de casa, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿Cuál es la proporción entre el personal adulto y los niños? ¿Cuál es la ratio? ¿Qué edad tienen la mayoría de los monitores o supervisores del campamento? ¿Y qué tipo de formación y de títulos académicos disponen? ¿Cuál es la tasa de repetición de niños y del personal? Es decir, el personal y los niños vuelven al campamento en años consecutivos. Esto siempre es una buena indicación de que es un buen campamento, si los niños y también los monitores quieren repetir. ¿Cuál es la filosofía del campamento? Si hay alguna y si encaja con los objetivos que tenéis como familia. Si hay temas de accesibilidad que hay que considerar, pues hay que ver si está bien diseñado el campamento, que si hay adaptaciones, ¿de acuerdo? O sea, que eso también estamos hablando de accesibilidad, sobre todo a nivel de movilidad. Si tu hijo o hija necesita seguir una dieta especial, ¿podrá el campamento facilitarle esos alimentos? O si no, puedes mandarlos tú. Por ejemplo, otra pregunta interesante es si los supervisores o los monitores del campamento disponen de formación en primeros auxilios, si hay algún tipo de personal médico o de enfermería que esté en el campamento o que esté cerca del campamento, y si los niños y el personal, digamos, tienen acceso a estos servicios, si el personal del campamento puede administrar, por ejemplo, a medicamentos a los niños. Vale, o sea que no es una lista exhaustiva, pero te puede ayudar a aclararte más sobre lo que es realmente importante para vosotros y, por supuesto, para tu hijo o tu hija. De nuevo, quiero acabar visibilizando que muchos de nosotros no estamos en situación de poder escoger, de que no siempre hay muchas opciones. Pero yo creo que una buena experiencia depende sobre todo de la preparación nuestra y la que hacemos de cara a nuestro hijo o hija. Y para esto hay que recabar tanta información como te sea posible. Así que espero que este episodio te haya aportado valor, te haya aportado ideas, te haya aportado a lo mejor un poquito de claridad. Y como siempre te deseo presencia contigo mismo, contigo misma, presencia con tu hijo o hija y una vida plena.
Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.